mujer tirándose de los pelos. ¿Por qué una mujer tirándose de los pelos? Bueno, pues yo creo que esto es evidente. Esto es evidente. Si yo os pregunto a vosotros dónde queréis que os cuiden cuando os pasa algo, ¿dónde querríais que os cuidaran? En casa, ¿no? ¿Y quién querríais que os cuidara? La familia o alguien con quien convives. Pero normalmente esa familia o alguien con quien convives va a ser una mujer la que cuida. En este momento, los cuidados en el hogar, el 80% lo desarrollan mujeres, el 20% lo desarrollan hombres. Si pensamos solamente en el ámbito del cuidado a personas mayores. Si pensamos en el ámbito de la infancia, de 0 a 3 años, la relación es de 97 a 3. 97 a 3. Con lo cual eso ya de por sí justifica la crisis de cuidados, el estrés al que se somete a las mujeres en términos de cuidados. Cuando además cada vez es más necesario que entre un doble ingreso dentro de un domicilio, porque con un solo ingreso no es suficiente para poder vivir, salvo que seas una persona muy privilegiada, se somete a una tensión a la gente que necesita cuidados tremenda. Y de aquí emana este concepto de la crisis de los cuidados. Con lo cual, al final, estar cuidado en casa, que es donde todos nos gustaría que nos cuidaran, pues parece que genera algunas dificultades. De hecho, una de las grandes preguntas que tenemos que resolver de cara al futuro es ¿dónde queremos que nos cuiden? Si nosotros ahora mismo preguntamos a la sociedad española ¿cómo quiero que cuiden a mis padres? Yo contestaría, en casa. Pero si pregunto ¿cómo quiero que me cuiden a ti? ¿Cómo quiero que me cuiden a mí mismo? La gran mayoría ya empieza a pensar que no quiero que me cuide mi familia. Porque estamos empezando a ser conscientes de lo que supone eso en términos de proyecto vital para la gente que me rodea. No estoy hablando de un juicio moral, no estoy hablando de un juicio de no hay que cuidar. Lo que estoy diciendo es cada vez somos más conscientes de las consecuencias que genera ese ámbito. Con lo cual, ese riesgo se extiende a otros lugares. Porque claro, si yo no puedo, si me genera situación de estrés el cuidado en mi casa, ¿qué hago? Pues como primera respuesta, acudo al mercado. Y acudir al mercado no está mal, siempre y cuando te lo puedas permitir. Porque al mercado solo puede acudir aquellos que tengan dinero para pagar esos servicios de cuidado. Va a haber grandes oportunidades en el mercado de los cuidados, como nicho de empleo, y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Pero de momento es un nicho de empleo cutre, malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cuidado no se valora como poner un ladrillo. No sé muy bien quién ha decidido eso, pero cuidar vale menos, económicamente hablando, que poner un ladrillo de una casa. Con lo cual parece que el tema del género tiene algo que ver en esta cuestión. Mientras no consigamos valorizar el mundo del cuidado, difícilmente va a ser un nicho de empleo potente y un nicho de empleo digno. Con lo cual, si no puedo acudir al mercado porque no tengo medios, ¿en qué confío? Pues confío en que los cuidados puedan ser desarrollados o apoyados desde el ámbito público. ¿Qué sucede? Que la inversión que hay en este ámbito de los cuidados en los últimos 10 años no observamos que haya habido un aumento lo suficientemente importante como para cubrir la demanda que se está generando fruto del aumento de la edad de las cohortes de población. Con lo cual aquí tenemos una seria dificultad a afrontar desde el punto de vista del apoyo público. El apoyo público es muy interesante porque puede tender a profesionalizar el mundo de los cuidados. Ya socializamos otras necesidades humanas, hemos socializado la educación, hemos socializado la salud. Probablemente el tema de los cuidados tengamos que tender a socializarlos también. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, pues es un reto que tenemos de cara al futuro. Con lo cual, si en esos tres pilares nos van quedando huecos, un cuarto pilar que nos quedaría como reto y para afrontar este riesgo sería cuál podría ser el papel de la comunidad cercana en relación al ámbito de los cuidados. El ámbito de la comunidad ofrece grandes oportunidades. El problema que tiene es que los que estamos aquí probablemente seamos privilegiados, porque cuando yo os digo la palabra comunidad todavía le encontréis significado, pero es que cada vez más la sociedad no le encuentra significado a esta palabra. La palabra comunidad es un concepto en recesión, con lo cual difícilmente en la comunidad pueda estar una respuesta global. Podrá haber respuestas locales, pero no respuestas globales. Este va a ser uno de los grandes riesgos al que nos enfrentemos y en el País Vasco es uno de los más relevantes que tenemos ahora por delante. Y fijaros, se está empezando a hablar mucho en Euskadi del cuidado al cuidador, la potenciación de los apoyos informales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que nos está hablando es que no hay gente para cuidar. Cada vez hay menos gente para cuidar. Con lo cual podemos cuidar muy bien a los que estén cuidando, pero si no haber cuidadores, ¿cómo lo resolvemos? Esa sería un poco la pregunta. Y uno de los segundos riesgos que tiene que ver con la desigualdad y que aquí en Euskadi está pegando fuerte, tiene que ver con el tema de la dimensión de la exclusión de la vivienda, vinculado a la exclusión de la vivienda.
Dos datos que os voy a dar simplemente a efectos, otros muchos datos que aparecen en el documento que os han entregado. Hemos intentado estudiar estos dos fenómenos que ahí aparecen, que los hemos denominado vivienda inadecuada y vivienda insegura. ¿Qué significan esos fenómenos en Euskadi hoy? Bueno, pues ¿qué significa? Cuando yo le pregunto a una familia, ¿qué significa para ti vivir en una vivienda adecuada? Pues lo que me contesta es, mira, Guillermo, yo tengo casa, lo que pasa es que no reúne las condiciones suficientes. Me gustaría cambiarme, pero no puedo, porque no tengo medios, o no puedo arreglarla porque tampoco tengo medios. Esa frase resumiría un poco la situación de inadecuación. Bajo esa situación, en este momento estamos hablando de casi 55.000 hogares que la estarían padeciendo, muchos vinculados a núcleos rurales, a núcleos fuera de los ámbitos urbanos, ¿de acuerdo? Y vinculado a personas mayores, ¿de acuerdo? Y una segunda circunstancia que también describimos tiene que ver con lo que hemos llamado la vivienda insegura. ¿Qué significa una vivienda insegura? Pues lo mismo, cuando preguntamos a la gente lo que nos dicen es, yo tengo vivienda, pero no sé si el mes que viene voy a tener un techo donde estar. ¿Qué está debajo de esa frase? Me han dejado un sitio donde estar, he ocupado una casa, mis padres me han dejado un piso que tienen no sé dónde, pero lo van a tener que vender porque necesitan dinero para no sé qué, un primo me ha prestado un hueco, tengo alquilada una habitación y no tengo ningún contrato. Detrás de esa inseguridad está multitud de situaciones. Esa multitud de situaciones han crecido en estos últimos 5 años, generando un mayor nivel de inseguridad, de accesibilidad al ámbito de la vivienda. En este momento estaríamos hablando que unos 30.000 hogares estarían bajo estas circunstancias. Con lo cual, esa sociedad de las oportunidades se enfrenta al crecimiento de una serie de riesgos, entre ellos estos. Pero claro, seguimos avanzando en nuestra imagen. Y claro, alguien nos servía el café. Alguien nos va a servir, le pediremos a alguien que nos traiga el café o la cerveza este sábado, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, pues que esta persona en principio estaría dentro de la integración social. Sería una persona que tiene trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que no para de concatenar trabajo. Tiene contratos, pero los concatena permanentemente. Trabaja 3 semanas, 3 días no, vuelve a trabajar otras 4 semanas, de esas 4 semanas un día trabaja 25 horas, bueno, 25 no porque ahí tiene 24 horas el día, pero un día trabaja una parte, otro día trabaja otra, entendéis un poco la situación, ¿no? Siempre tiene trabajo, obtiene ingresos, pero en ese tipo de circunstancias. Además, no tiene problemas en principio para pagar sus necesidades vitales, no tiene problemas, ¿de acuerdo? Con cierta dificultad, pero lo paga, no tiene deudas, está al día, vive al día. Sin embargo, en el momento que tenga un gasto extra, su economía tiembla. Si tiene que ir al dentista, no puede ir, porque no puede sacar 1.200 euros para ponerse un implante, o 300 si es un implante barato de los que te dura 6 meses. ¿Vale? Que es lo que le pasa a muchos inmigrantes cuando acuden a las clínicas dentales y les engañan con prótesis que les duran nada, ¿no? Bien, no pueden afrontar porque no tienen capacidad de ahorro. Estos 5 años lo que han generado es que hay una parte de las personas que están en la integración, que es una parte que no ha descendido en el País Vasco, sino que se mantiene estable, es un grupo estable de población que no ha tenido capacidad de generar colchón para resistir. Ese no tener colchón significa que en el momento que haya una cierta debilidad de los mecanismos de crecimiento económico, probablemente sean los primeros que se sumen a la cola de gente que acude a los servicios sociales públicos o a Cáritas o a cualquier entidad social a pedir ayuda porque no tienen fondo de reserva. Además, tienen una característica. Cuando miran a la mesa, al que le están sirviendo la cerveza, se sienten ignorados. No perciben empatía. ¿Es lo que decía antes que la sociedad de las oportunidades no tiene empatía frente a los que están en otra posición? Bueno, pues no la sienten. No sienten que se esté teniendo en cuenta cuáles son sus circunstancias. A mí lo que me importa es que me traigas la cerveza. A mí lo que me importa es que me traigas el café con leche a la temperatura adecuada. O si es de soja, la leche, o si es de... Pero, ¿cuáles son las circunstancias laborales de la persona que me está sirviendo el café? ¿De acuerdo? No consigo que piensen en mí. Lo que comentaba, desean que la economía vaya mejor porque si no caerán rápidamente en problemas. Sin embargo, no se sienten como las personas en exclusión social, se sienten dentro de la sociedad de las oportunidades, aunque no están ya en ella, porque están viviendo permanentemente vinculados a la precariedad,
a vivir al día y sienten miedo al futuro, sienten miedo a lo que le podría pasar. A esta sociedad la hemos denominado la sociedad insegura, sociedad de las oportunidades, sociedad insegura. Pero si seguimos profundizando en la imagen, vamos a fijarnos en el rider, ¿vale? Ese fantástico empleo que ha generado la economía de las plataformas. Esto de las apps, este tipo de cosas que son tan molonas, ¿vale? Pues detrás de ellas, al final, hay una nave en algún sitio del País Vasco que fabrican pizzas a las 3 de la mañana. Yo no sé si sois conscientes de cuando pedís una pizza a esas horas, en algún sitio la tienen que hacer. Es un misterio, porque aparecen en casa. ¿De acuerdo? Porque detrás de eso hay una economía tremenda que se está generando, que está quedando fuera del control normativo y fuera del control social, ¿no? Eso intenta representar esa imagen de ese chaval con esa mochila al hombro. Este chaval lleva 10 años siendo rider. Porque claro, cuando uno es rider, no deja de ser rider para muchos años. Yo no sé, los alemanes, que son personas bastante racionales, bastante previsoras y bastante inteligentes en relación a su sistema económico, hace aproximadamente 15 años inventaron esa palabra que son los mini-jobs. Inventaron los mini-jobs no porque les estuviera yendo mal en la economía, inventaron los mini-jobs porque tenían la teoría de que es mucho mejor, si las cosas vienen mal, seguir teniendo un trabajo, aunque sea malo, a no tener trabajo. Y en principio esa teoría pudiera parecer razonable, ¿vale? Razonable. ¿Qué ha sucedido después de 15 años en Alemania? Pues que el que ha entrado en un mini-job no sale del mini-job. Con lo cual, la reforma laboral que aquí se aplicó a principios de esta década para intentar recuperar el ámbito del empleo no va a suponer en ningún caso que la gente que está vinculada a ella dé un salto a un empleo de mejor calidad, sino que la probabilidad de permanecer dentro de ese ámbito de trabajo precario va a ser tremendamente elevada, ¿no? Son personas que de alguna manera siguen vinculadas a las instituciones, pero que cada vez están siendo más desafectas hacia ellas, porque no se fían de ellas, no se fían del apoyo que se les pueda prestar. De alguna manera, este rider está expresando que mañana tiene una cita para acudir a un servicio de empleo, pero no tiene ninguna confianza en mejorar su situación laboral cuando se presenta a ese servicio, con lo cual su nivel de motivación y de vínculo con la institución cada vez va decayendo, va decayendo mucho más. Y lógicamente, al final, muchos profesionales de esos servicios de empleo lo que piensan es que esa persona en realidad lo que es un vago. En realidad es un vago. El problema que tenemos es un problema de profundización en ese espacio de la exclusión social que al final te va generando un proceso de desafección. Como vais viendo, lo que estamos describiendo es poco a poco cómo los problemas van acumulándose en la gente y le van ubicando en un diferente espacio social. Esta persona trabaja permanentemente en todo lo que le sale, está dispuesta a hacer lo que sea, Sin embargo, ese lo que sea no le permite en ningún caso salir de la exclusión social. Primer dato que manejamos, que os pongo ahí. Un 11,4% de los trabajadores, del conjunto de los trabajadores en Euskadi, está en el espacio de la exclusión social. Y esa es una cifra en incremento. Si miramos solamente a las personas que están en exclusión social, aproximadamente la mitad está trabajando. Con lo cual, no se puede acusar a la gente en exclusión social de no querer incorporarse a la vida, aportar vía mercado de trabajo. Otra cosa distinta es cómo son las características de nuestro mercado de trabajo. Y son personas que están muy vinculadas, en el caso de Euskadi, están a sus prestaciones, las están protegiendo a estas personas. Pero claro, si esas prestaciones se tambalean, si se cuestionan, si se modifican de una forma para ahorrar dinero, probablemente sufran tremendamente. Esta persona, este rider, está cobrando la regi. Pero como le falla la regi, ¿qué será de él? Porque el trabajo que está teniendo no le es posible sustituir, dejar de percibirla. Con lo cual, los mecanismos de protección social también tenemos que protegerlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que mantenerlos. A este grupo de la sociedad le hemos llamado la sociedad estancada, una sociedad que permanece estancada en su posición social.
Y por último, bueno, pues tenemos aquí a nuestro amigo que nos está amenizando, ¿vale? Nos está amenizando. Esa persona que cuando lleguemos el sábado a la cafetería vamos a oír que nos está cantando una canción y que respecto a ella, la gente que estamos en la sociedad de las oportunidades tenemos una visión ambivalente. Por un lado, nos puede gustar la canción, nos encanta que nos amenice, pero por otro lado también pensamos, ya está bien, a ver si se cae un poquito y me deja tranquilo, ¿vale? Tenemos a veces esa situación de ambivalencia ante ellas, ¿no? Su objetivo cotidiano está vinculado a la supervivencia. Lo que busca es sobrevivir en el día a día. Aquí no hay ya proyecto vital, no hay proyecto de futuro. Lo que nos encontramos son hogares, hombres, mujeres, familias, que lo único que están pensando es mañana qué pongo a la mesa. ¿Qué voy a poner a la mesa? Básicamente eso. Y su día a día, su cotidianidad está vinculada. Mañana, ¿cómo voy a pagar a final de mes este recibo que me llegó? ¿Cómo voy a pagar a la empresa que me quiere cobrar ese préstamo personal que pedí para poder sobrevivir y que me metí en un pufo? ¿Cómo voy a resolver? Están pensando en torno a esa cuestión, ¿no? Son personas a las que el sistema de protección social apenas les llega ya. O si les llega una situación de mucha debilidad, donde el factor económico ya no es el factor quizá relevante. Es decir, pueden ser una persona que esté cobrando una renta garantizada y a lo mejor eso le permite tener un plato a la mesa, pero tiene otra serie de circunstancias a su alrededor que no le permiten salir de ese espacio, porque está tendiendo a acumular muchas dificultades, algunas de las cuales no es responsable. Puede tener un cáncer que está tratado por el sistema público, pero que sin embargo una vez que sales de la quimio o de la radio del hospital, a lo mejor no puedes buscarte la vida porque no estás en condiciones, a lo mejor no tienes nadie quien te apoye, a lo mejor no tienes, a lo mejor no. Esos nos son los que van generando ese proceso de acumulación, aunque haya una ayuda que me permita poner un plato encima de la mesa, ¿no? Específicamente en el caso del País Vasco, hay dos elementos que están pesando enormemente en ese aumento de la exclusión social más grave. Uno, ya lo he comentado, que es el aumento de personas mayores con dificultades para las actividades de la vida diaria y que no tienen ningún tipo de ayuda, bien sea pública o bien sea de sus entornos, y que por ese tipo de razón están empezando a entrar dentro de ese espacio de la exclusión más grave. Y un segundo grupo, en el cual sería, siguiendo al refranero que utilizamos en este país, eso de a perro flaco todos son pulgas, en el cual tienen tal cúmulo de circunstancias a su alrededor, donde la pobreza monetaria es un elemento importante, pero donde hay otra serie de cuestiones que se les tienden a acumular y les acaban llevando a ese espacio de la exclusión social más severa, ¿no? Esos dos elementos, esos dos grupos, de alguna manera, son los que más han ido creciendo en estos 5 años, porque de alguna manera el sistema de protección social que tenéis en Euskadi, que protege mucho el ámbito económico, ¿vale? Ese ámbito económico que a lo mejor puede cubrir al 60-70% de las dificultades y las contingencias de la vida, deja fuera a una serie de aspectos que son los que están tendiendo a aumentar y son los que están hacer aguas a un sistema de protección social muy pensado desde el punto de vista de garantizar ingresos, pero no de garantizar necesidades que no tienen que estar vinculadas necesariamente con el ámbito de los ingresos, o si estuvieron vinculadas a él, lo fueron hace mucho tiempo. Porque hay mucha gente que a lo mejor decimos, no, si tuviéramos un buen trabajo la gente no estaría cobrando la regi, no, pero es que hay gente que aunque tenga un trabajo no puede trabajar, porque por su salud mental, por sus deterioros cognitivos, por las dificultades que tiene hasta la vida, por su falta de formación, por su acumulación de fracasos, por un montón de circunstancias que no le permiten sobrevivir por tener un empleo aunque existiera. A esta parte de la sociedad es la que hemos denominado la sociedad expulsada. La sociedad expulsada. Resumiendo, el marco al que nos enfrentamos es un marco, por un lado, de la exclusión social. Es un proceso en el cual poco a poco voy acumulando dificultades que no tienen que ser necesariamente necesidades económicas, necesidades de renta, que me hacen que poco a poco, al ir acumulando esas circunstancias, voy saliendo del centro de la sociedad, me voy alejando de esa sensación de seguir perteneciendo al conjunto de la sociedad. Porque claro, no solamente es un problema de acumulación, es un problema de distancia. Es decir, no es lo mismo estar excluido, pero estar muy cerquita de mi vecino, a estar excluido
y tener un muro entre mi vecino y yo. No es lo mismo. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. La comunidad autónoma que tiene más niveles de exclusión social grave en este país es la comunidad autónoma de Canarias. ¿De acuerdo? Pero su desigualdad, cuando miramos la distancia que hay entre los canarios, es escasísima. Es escasísima. Se parecen mucho los canarios entre sí. Sin embargo, en Euskadi, uno de los problemas que tenemos y que tiende a crecer también es que la desigualdad, la distancia entre nosotros se va incrementando. Con lo cual, lo que significa es que esta gente que se va alejando del centro no solamente acumula más problemas, sino cada vez la visualizamos más lejos, la visualizamos más distinta al resto de la sociedad, con lo cual la estamos empezando a dejar de mirar suficientemente en todo lo que le pasa en su día a día. Y además esta mirada que hacemos, como explicaba Carlos al principio, es una mirada que mira diferentes dimensiones de la vida. No, la pobreza, la exclusión no es solamente dinero. El dinero es importante, los ingresos son básicos, la riqueza es importante, pero no es el único factor. Y de hecho, a veces, a pesar de ese factor, de hecho casi, digo, ahora mismo no os podría decir la cifra de memoria, pero hay un porcentaje no muy grande que está en situación de exclusión y que no tiene ningún problema de tipo económico. No tiene ningún problema de tipo económico, pero tiene muchos problemas en otras cuestiones de la vida. Imaginaros a una mujer que está trabajando, que tiene un salario de 2.500 euros y que un día llega a su casa y su pareja le da una paliza y tiene que salir corriendo. A esa mujer se le cae la vida por todos los lados. A lo mejor económicamente no tiene problemas, pero la desestructuración que se le produce le puede llevar al espacio de la exclusión si no, ese tema no se ataca de alguna forma, de una forma rápida. Bien, como veis ahí, al final tenemos 334.000 personas en exclusión social en el ámbito de Euskadi y 190.000 en el ámbito de la exclusión social más severa. ¿Cómo sería el resumen entonces de la cuestión? Bueno, pues la cohesión social nos formaría estos 4 grupos, de los cuales tendríamos aproximadamente una gran mayoría social en Euskadi que vive en esa sociedad tanto de oportunidades como insegura, que estaría en torno al 1.800.000 personas, que serían los que viven en una situación donde pueden cumplir más o menos su proyecto vital y tienen herramientas, algunos con algunas dificultades frente a la gran mayoría social, pero luego tenemos casi más de 300.000 personas en esa parte de la sociedad estancada y de la sociedad expulsada. Y esto es la imagen a la que tendremos que hacer frente. Para terminar un poco en este espacio, donde además sé que hay muchos compañeros y compañeras de Cáritas, muchos voluntarios que habéis acudido un poco a escuchar lo que teníamos un poco que contaros hoy, sí me gustaría haceros algunas interpelaciones, ¿no? Que también pueden valer perfectamente